Muchas gracias. Y María Jesús, tú has trabajado, tú dices que empezaste hace mucho tiempo y que has vuelto al pasado, pero luego has seguido trabajando en la Administración española, en organizaciones privadas o semiprivadas, asesorando precisamente en temas europeos. Creo que es bueno poner en valor todo lo que se está haciendo en Europa sobre el tema. Yo estoy muy mediatizada por mi formación y mi vivencia europea, entonces tomadlo con todas las precauciones y filtros que os parezcan oportunos. Soy una europeísta convencida, por eso además estoy en la Asociación del Ateneo, porque mi vivencia personal, y a lo mejor es solo personal e intransferible, Europa o la adhesión a Europa, la entrada en Europa, fue un cambio, el mayor cambio que desde luego vivió mi generación. Yo empecé a estudiar antes de que el caudillo falleciese y terminé antes de que se aprobase la Constitución. Y mi primer trabajo fue en Bruselas. No os podéis imaginar lo que fue pasar de correr delante de los grises, que corríamos todos, no era yo una heroína ni muchísimo menos, ¿no? Pero era lo que había que hacer y lo hacíamos todos, a llegar a Europa, a Bruselas. Era como, me imagino, mi abuelo la primera vez que llegó a La Habana, saliendo de un pueblo de León, vio como si fuésemos hoy a Marte, ¿no? Era un mundo distinto, pero un mundo distinto de relación personal, social y de trabajo, ¿no? Y eso que entonces en Europa era una moneda común, en Francia, en Alemania, en Italia, en España era raro, ¿no? Aquí no teníamos derecho a la huelga, vivíamos en un mundo distinto. El entrar en Bruselas hizo posible que en 20 años recorriésemos un camino que otros habían tardado 40. Yo creo, no sé si es exactamente 20 y 40, pero fue dar un salto cualitativo que lo dimos porque nos empujaban desde Bruselas, porque desde la Unión Europea nos daban los recursos intelectuales y materiales para hacer la transformación. Y eso sigue pasando. Yo estoy aquí con dos sindicalistas, estuve mucho tiempo en lo que era el diálogo social en Europa, ¿no? En la parte del diálogo social. En Europa las cosas se hacen no con un algoritmo, las cosas se hacen entre personas de distintos países. Y las decisiones que se toman en Bruselas se toman porque hay personas que van y dicen cosas y piden cosas y hacen que las cosas pasen. Por eso a veces cuando hablamos o yo oigo hablar mal de Bruselas, esto es la culpa de Bruselas. No, esto es la culpa de aquellos que vamos o no vamos a Bruselas a defender o no defender nuestros intereses o nuestros principios o nuestra ideología o lo que sea. En Bruselas hay que trabajar mucho y negociar mucho. Dicho eso, ¿qué es lo que yo creo que es más interesante hoy pensando en el mundo del futuro del trabajo? Tú has hablado de los jóvenes. Yo me lo planteaba cuando venía y nos miramos, digo, pues aquí estamos casi todos jubilados ya, ¿no? O algunos deseando jubilarse. ¿Dónde están aquellos para los que hay un futuro en el trabajo, ¿no? Que piensan en el futuro a partir del trabajo? Yo sigo pensando en las conversaciones que tengo con los que ahora son jóvenes, que sus inquietudes son iguales a las que yo tenía. Mis sobrinos de 25 años hoy se hacen las mismas preguntas y tienen los mismos interrogantes que yo tenía a los 25 años, que fue cuando empecé a trabajar en Bruselas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Voy a estar contento? ¿Voy a ser feliz? ¿Voy a poderme comprar una casa? ¿Voy a aprender? Es decir, las preguntas siguen siendo las mismas y los retos son muy parecidos. Hablabais de la tecnología. Yo cuando empecé a trabajar no había máquinas eléctricas. En la Dirección General de Empleo había una que la tenía la secretaria del director general. De manera que cuando queríamos hacer algo muy importante y muy rápido, bajábamos a dictar a la secretaria del director general, porque era la única máquina eléctrica que tenía una memoria de 2 líneas. Porque si no había que empezar de cero a hacer el papel, ¿no? Bueno, yo me he sabido adaptar a las nuevas tecnologías, por supuesto. O sea, cuando decimos que los trabajadores no se adaptan a las nuevas tecnologías, es falso de toda falsedad. Habrá personas que no se adapten a las nuevas tecnologías. Los trabajadores
las personas nos adaptamos a lo que haga falta y a las nuevas tecnologías también. Que no se haga el esfuerzo desde las instituciones, desde las empresas, desde a lo mejor los propios trabajadores, puede ser que no se hagan los suficientes esfuerzos, pero no es cierto que no nos adaptemos y tampoco que la tecnología sea una realidad nueva que solo vivimos en el siglo XXI. No, las revoluciones tecnológicas están ahí y es verdad que siempre han afectado al trabajo. O sea, una nueva tecnología siempre afecta al trabajo, para bien y para mal. Y hay generaciones que a veces se pierden en los cambios tecnológicos. Eso también es verdad. Y en nuestras sociedades y en Europa lo que intentamos es que ese riesgo de pérdida de generación o de sufrimiento personal sea lo menor posible. Yo creo que eso es lo que todavía Europa sigue aportando a esta realidad del mundo del trabajo. Muchas gracias. Después de esta primera ronda, ahora voy a ir lanzando preguntas para que os lancéis quien quiera coger el guante, ¿no? Una reflexión sobre algunos cambios que se están produciendo en Europa, sobre todo. Uno demográfico, lo que se ha llamado el invierno demográfico, que ha llegado a afirmar que Europa necesita para casi sobrevivir en el futuro de una abundante inmigración, por ejemplo. ¿Cómo veis esa afirmación? Y no del todo ligada, pero en parte sí, el fenómeno que se ha detectado especialmente en Estados Unidos, pero creo que no solo, después de la pandemia, lo que se ha llamado la gran dimisión, ¿no? Es decir, personas que se han dado cuenta de que tienen unos trabajos mal retribuidos, poco gratificantes, descuidan la familia, etcétera, y que no aceptan, se han dado de baja, digamos, del mundo laboral asalariado, ¿no? Estados Unidos están, no diré que preocupados, pero sí está escribiéndose bastante sobre este tema. ¿Cómo veis estos fenómenos? ¿Creéis que son pasajeros? ¿Creéis que son importantes? A mí la reflexión primera me parece estructural, ¿no? La segunda nos lleva quizá a otro tipo de discusiones. ¿Quién se atreve? Antón. Bueno, es voluntariamente, ¿se entiende? Esto, a ver, siempre breve, ¿no? Siempre breve. Yo creo que lo que hay, lo que en muchas personas, lo que estamos buscando es, para utilizar esta palabra, buscamos una mejor conciliación entre el tiempo que dedicamos al trabajo y el tiempo que dedicamos a las demás cosas de la vida, ¿no? Y le podemos llamar a eso pues flexi-trabajo, no sé cómo, pero estamos buscando en Estados Unidos, aquí también, a raíz de la pandemia, este tipo de comportamientos que vienen a decir yo no quiero volver a ese tipo de trabajo que estaba desarrollando ahora, que en realidad me esclavizaba. Estamos buscando un poco un nuevo reequilibrio, ¿no? ¿Esto es posible en términos económicos? Sí que es posible. Yo estaba buscando ahora, y le preguntaba también, ¿cuándo se implantó la jornada de 8 horas, que es la que seguimos teniendo ahora? Y para esto Internet vale. Hace 100 años, hace un siglo. Desde hace un siglo, que fue un movimiento tremendo, tengo aquí delante una foto histórica, en 1856 en Melbourne, una pancarta de trabajadores que dice 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo, traduciendo literalmente del inglés, y 8 horas para dormir. Bueno, ese movimiento que hace 100 años permitió consolidar ese triunfo que fue la jornada de 100 horas, resulta que desde hace 100 años hasta ahora mantenemos la misma jornada en términos de tiempo, pero la productividad ha mejorado de una manera espectacular en 100 años. De hecho, las posibilidades económicas de nuestros nietos, que era la conferencia en 1930 de John Maynard Keynes en Barcelona, se basaba en la idea de que un crecimiento acumulado anual de la productividad de un 2% haría que en el año 2030 los nietos de Keynes
no tendrían problemas ninguno en términos, ¿no?, de poder combinar. Yo creo que esto sigue siendo hoy aún el gran reto. La productividad ha subido de una forma espectacular. La tecnología mejorará en los próximos años y décadas la productividad de los trabajadores. Si es así, lo que tenemos por delante es una nueva frontera, que es reducir las horas de trabajo de 9 a 5, esto no se lo tomen a pecho, lo digo por decir, pero la frontera que tenemos delante en el mundo del trabajo yo creo que es doble: reducir las horas de trabajo porque la productividad nos lo permite, y en segundo lugar, dar más flexibilidad para decidir a los trabajadores qué tipo de jornada quieren y cuándo quieren trabajar. La idea es fácil de entender. Si realmente trabajadores más contentos, más felices, son más productivos, no veo inconveniente en pensar que ese escenario de cambio estructural que tú dices, quiero llevar ese escenario de cambio estructural que tú dices hacia esta idea. El próximo pilar del mundo del trabajo que probablemente tendrá que caer es esa idea de una jornada de 8 horas y de más de 8 horas, que es la que impide realmente tener una vida plena y poder conciliar cosas diferentes a lo largo en nuestra vida. Vamos. Vicente, ¿sigues? Bueno, pues comentaba antes el tema de la adaptación de las personas, ¿no? Y efectivamente es así. Y a la pregunta que realizaba sobre esto de la llamada a la inmigración por la baja natalidad que se sufre en Europa, yo creo que parte de eso es de la adaptación de las personas. Y los jóvenes se van adaptando a la percepción que tienen del futuro que les llega. Y el trabajo no es ni más ni menos que otro elemento más de su vivencia. Y lo que decía al principio es que antes el trabajo era el elemento básico de nuestra vivencia, porque a través del trabajo creábamos relaciones sociales estables, creábamos una perspectiva en el espacio en el sentido del asentamiento en una localidad, creábamos una perspectiva de crecimiento económico, familiar, de derechos, de relaciones, y creábamos una estabilización también moral. Pero eso, en esa percepción de los jóvenes, yo creo que es lo que ha cambiado, porque el contexto ha cambiado y el trabajo va a cambiar como concepto central. Los jóvenes se van adaptando a una percepción que, como decía Antón, no puede ser la de Keynes, o debería ser la de Keynes, pero a lo mejor no es la de Keynes, ¿no? Que es la de esa situación de mayor incertidumbre, de que las reglas del juego van cambiando y de que hay que adaptarse a esas reglas del juego. En Europa uno de los debates que se sigue dando, no tanto en el seno de las estructuras, pero sí en el concepto general de Europa, es ¿cuál es la edad de la juventud? Es decir, ¿hasta cuándo se es joven? Pues claro, se es joven en nuestra concepción tradicional hasta que la persona empieza a asumir responsabilidades. Y esas responsabilidades eran básicamente el mundo del trabajo. Y a partir del mundo del trabajo creabas una familia, creabas o cogías una hipoteca, tenías la perspectiva de seguir teniendo una segunda residencia, de que tus hijos tuviesen un futuro mejor, etcétera, etcétera. Claro, como eso ha cambiado y esas perspectivas han cambiado, los jóvenes se van adaptando a una vivencia de juventud mucho más larga. Entonces, los debates son: ¿hasta cuándo limitamos la edad de juventud? ¿Hasta los 29 años? ¿Hasta los 35? ¿Hasta los 39? Pues posiblemente algunos, yo ya no estoy ahí, pero algunos van a ser jóvenes toda la vida. ¿Por qué? Porque el contexto y la realidad va cambiando y va haciendo que cambien ellos en sus connotaciones, en sus realidades. Y una de las realidades es la no necesidad de tener hijos por posiblemente la incertidumbre de cómo mantener las estructuras tradicionales que hasta ahora venían planteándose en la sociedad. Y en este sentido, efectivamente, como decía al principio, porque uno de los valores que está permutando esa realidad es el cambio del trabajo por el cambio del ocio, por el consumo. Y con esto termino. Hay una cuestión que yo siempre les recomiendo a los alumnos, que siempre recomiendo a mis alumnos, que es que se lean un libro de Michael Veblen, que publicó en 1898, un economista de la corriente institucionalista norteamericana, sociólogo y economista, que es la teoría de la clase ociosa. ¿Por qué? Porque él ya teorizó hace más de un siglo que aquella clase social
que se suponía había impulsado el cambio en la concepción económica hacia el capitalismo, hacia un desarrollo pues, del mundo con otras ideas, ¿no? De una apertura de las libertades, etcétera, etcétera, había permutado y se había dado cuenta que no era tan importante el manejo de los medios de producción como el manejo de los beneficios que se obtenía a través de los medios de producción. Como les digo a los alumnos, si seguimos un poco las teorías y a los teóricos, Marx nos decía que las ideas dominantes en la sociedad eran las ideas de la clase dominante. 100 años después yo creo que ese goteo ha ido calando en la estructura del trabajo, en la estructura social y efectivamente la gente joven ve incertidumbres en su futuro personal a través del trabajo y proyecta su riqueza personal, no económica, sino moral, etcétera, etcétera, a través de otros requisitos como puede ser el ocio y el consumo. Esto es una de las claves que efectivamente nos hacen ver cómo va a haber una permutación también en Europa en el sentir que van a tener los jóvenes sobre cuál va a ser su futuro y cuál va a ser su futuro en el trabajo. Gracias. Cambiamos a este lado, luego volvemos ahí. Se me ha olvidado comentar, giramos invitación al presidente de la COE para participar en este debate. No podía por razones de agenda, le dijimos lo mismo que en el caso de las organizaciones sindicales, que viniera otra persona y no propusieron a nadie. O sea, que conste que podemos decir que esa silla vacía responde a esa situación, pero queríamos que hubiera participado también. Pero, bueno, los autónomos son bastante empresarios también. Madre mía, hombre, si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría no tienen trabajadores y los que lo tienen oscilan entre 1 y 2, pues hombre, yo no llamaría a eso tener una empresa. Pero bueno, voy a enlazar con pero voy a entrar al trapo ahora, con lo que decía Vicente. Yo creo que el problema real es el reparto del trabajo y el reparto del bienestar. O sea, yo creo que hablar de un futuro de ocio y de tal cuando tenemos un paro juvenil como el que tenemos, pues hombre, es bueno, quizás confundir los deseos con la realidad. A mí me gustaría mucho, bueno, y creo que y estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado aquí, las nuevas tecnologías, el futuro, el desarrollo de las actividades, y que eso es conciliable con un mayor ocio y una mayor conciliación, siempre que estemos en un escenario, insisto, si no de pleno empleo, sí de plena protección social. Si no, yo desde luego me parece un problema de ricos que no me interesa lo más mínimo, me interesa mi gente, estos empresarios de los que me hablabas, que bueno, no hay numerosos estudios a los que bueno, podéis consultar si queréis, que no descansamos nunca 2 días a la semana, como mucho mediodía, que las mujeres tenemos que optar entre conciliar y ser madres o no, que somos jubilados pobres, con lo cual nos jubilamos siempre cuando nos echan ya a patadas, con lo cual en este escenario pues entenderás que el futuro de la reflexión que nosotros hacemos no es esa, ¿no? Sino de garantizar, como os decía antes, derechos mínimos. Ojalá que podamos entrar en ese debate. Me parece que en este momento eso es un problema de esa aristocracia ocupada que puede decidir trabajar menos porque tiene otros escenarios de protección, que en el caso de Estados Unidos, que es donde se plantea, es protección personal, o sea, su riqueza. Es un modelo donde la protección social pública no existe y desde luego no es al que yo aspiro. Sí, no quiero monopolizar, yo creo que a veces, y te he escuchado con atención, ¿no? y el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo es un debate también antiguo. De hecho, hay países en la Unión Europea, como en Francia, donde ya son 35 horas a la semana, no 40 por ley, ¿no? O sea, que ese debate está abierto y se avanza. Yo me pregunto si eso no responde a un determinado tipo de trabajador, ¿no? Un trabajador manual del siglo XIX o del siglo XX, con un trabajo duro, mal pagado y con pocas ganas de ir a hacer eso, ¿no? A ocupar su vida en eso. El trabajo, hay muchos tipos de trabajo y yo me temo que hay muchos tipos de trabajo donde trabajar 5 horas no solo puede no ser viable económicamente, que no lo sé. Lo que no es viable es para la propia formación y vida personal, ¿no? En los trabajos en que yo creo que hacemos nosotros,
trabajamos realmente todo el día, incluso durmiendo estamos trabajando, ¿no? O sea, estás dando a la cabeza, estás aprendiendo, estás mejorando, eso forma parte del trabajo. Yo creo que hay que pensar en el trabajo en sentido amplio. Cuando hablabas de los jóvenes y de libros que recomiendo yo, el primer libro que recomiendo a las mujeres y a los hombres es que lean Una habitación propia, que me imagino que conoceréis todos, de Virginia Woolf, ¿no? Porque solo si tienes una habitación propia, solo si te pagas tu habitación, eres una persona libre. Y los jóvenes que hoy no tienen habitación propia están deseando tenerla. Es decir, el trabajo sigue siendo, y puedo estar muy equivocada, sigue siendo el elemento estructural de la vida social y personal. Un trabajo que puede no ser visto como un trabajo en una fábrica del siglo XIX, un trabajo que sin duda es distinto, que es una ocupación, que es una dedicación, que es una forma de vida, pero que tiene que estar retribuido. Es decir, las discusiones sobre si quiero trabajar o no solo lo hacen los rentistas. Los que no somos rentistas, eso no nos lo planteamos salvo para una discusión de café, ¿no? Tienes que trabajar porque necesitas comer y calentarte o enfriarte todos los días, como mínimo, ¿no? Entonces esa es, yo creo, la realidad a la que se enfrentan hoy también las nuevas generaciones como la mía. ¿Cómo vas a tener una habitación propia? Yo no sé si es más fácil hoy o más difícil, me imagino que dependerá, pero eso es a lo que aspiramos todos. Sí, me gustaría hacer referencia a 4 puntos, básicamente. Los 2 últimos contestando a las preguntas que habías hecho. La primera en relación con el tema de la reducción de jornada, es obvia, lo que ya se ha comentado aquí. Hay una descoordinación entre el aumento de la productividad y la disminución de la jornada de trabajo. Y hay que recordar que los estándares comunitarios son 48 horas, no 40. Por lo tanto, nos queda todavía un camino muy importante por andar y nosotros creemos que, sin duda, la búsqueda de esas 32 horas que reclamamos es fundamental. En segundo lugar, lo que ha comentado María José, el tema sin duda del fraude, el tema de la protección de los trabajadores autónomos. Para nosotros tiene 2 vectores muy importantes. Por un lado, que las bolsas de fraude en los trabajadores autónomos son tremendas. En la estrategia de la Inspección de Trabajo, los datos del 2018 al 2020 demuestran que hay muchísimos falsos autónomos en nuestro país. Y además hay que proteger a aquellos autónomos que realmente lo son, concediéndoles más derechos. En tercer lugar, respecto a la cuestión de la inmigración, es obvio que Europa necesita gente de fuera. Solo ver las calles, quién nos atiende en los bares, en los hoteles, quién hace los repartos, pues ya lo sabemos. Pero en segundo lugar, es un tema de valores. Si Europa quiere seguir considerándose como el núcleo de las libertades y derechos, pues obviamente tiene que dar ejemplo. Y además España, en este último decenio, si vemos nuestra reciente historia, ha pasado de ser país de inmigración a país de migración a país de migración. En el 2013 teníamos más emigrantes que inmigrantes, por la crisis, obviamente. En último lugar, ya está claro, disculpa la última cuestión que se me ha ido a la cabeza. Sí, la última cuestión que habías preguntado. Sí. Sí, el tema de la gran dimisión, ¿verdad? Disculparme. La gran dimisión. ¿Por qué hay una gran dimisión en Estados Unidos? Por las mismas razones que la podría haber en España. Fijaros, el tema de la pandemia ha sido muy peculiar. España ha aumentado el ámbito del teletrabajo muchísimo durante la pandemia. Sin embargo, la vuelta, ¿cómo ha sido? ¿Se ha consolidado realmente ese proceso? Esa necesidad también de las personas de poder no acudir presencialmente al trabajo. Pues no. Nosotros conocemos muchísimas empresas punteras, empresas, que se dicen punteras, empresas importantes, multinacionales españolas, que han requerido la presencia de las personas en el trabajo a un modo cuasi feudal, porque seguramente los directivos necesitan ver a sus trabajadores por ahí, porque si no creen que no trabajan, en una perspectiva realmente casposa, ¿no? Eso, unido a unos salarios realmente deficientes, pues nos sitúa en una perspectiva compleja en cuanto al presente, pero sí también optimista en cuanto a que hay mucho por luchar, ¿no?